Evangelio de San Juan, capítulo 16, vamos a leer desde el versículo 25 hasta el final. Leo para ustedes. Dice, estas cosas os he hablado en alegorías. La hora viene cuando ya no os hablaré por alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. En aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Salí del Padre y he venido al mundo, otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Le dijeron sus discípulos, he aquí ahora hablas claramente y ninguna alegoría dices. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte, por esto creemos que has salido de Dios. Jesús les respondió, ¿ahora creéis? He aquí la hora viene, y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado, y me dejaréis solo. Mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Hasta aquí nomás la lectura de la palabra. Vivimos en una sociedad que ciertamente tiene muchos problemas, resultado del problema del pecado que nos acompaña desde la caída en el huerto del Edén. Pero si hacemos un análisis de nuestra sociedad y las luchas que cada persona enfrenta y los temores, las dificultades, los problemas, vamos a encontrar que uno de esos grandes conflictos es la búsqueda del sentido de la vida. La gente busca entender cuál es el sentido de la vida. Y aquellos que nunca lo hallan y llegan a un estado muy profundo de su desesperación, finalmente intentan quitarse la vida. Podemos pensar también cuántas experiencias difíciles la gente enfrenta. Están las pruebas individuales, personales, las luchas, conflictos, quizás en torno con las cosas de la vida cotidiana, la salud, el trabajo, distintos problemas que enfrentamos, y se suman a eso los temores. Y en este mundo globalizado de tanta información, no solo cargamos a veces con los problemas personales o familiares, sino con los problemas de otros, porque las noticias y la información que es tan abundante a veces nos satura y nos carga, y estamos ciertamente ansiosos, estresados, preocupados por cosas que quizás a veces hasta son ciertamente irrelevantes o no nos afectan, pero eso es lo que causa muchas veces tanta información, tanto conocimiento. Entonces están nuestros problemas internos, quizás los que nadie conoce, nuestras luchas en la mente, en el corazón, la lucha con el pecado. Están los problemas, podemos decir, externos, familiares, o de aquellos con los cuales nos conocen, que saben de algunas cosas que luchamos, la familia, las relaciones interpersonales, las luchas con el entorno donde estamos, sea la educación, educativo, sea el trabajo, sea el barrio, la sociedad donde vivimos. Y están aquellos problemas lejanos que a veces también nos cargamos, ¿verdad? Cuando nos sabemos de un nuevo virus o una nueva bacteria y pensamos que viene para acá y ya nos preocupamos, y todo eso nos genera ansiedad, estrés, temores.
Muchas cosas hay en nuestra mente. Entonces, por un lado, hay un gran vacío en ese sentido de necesidad que la gente tiene de encontrarle el sentido a la vida, una carencia muy grande en las relaciones interpersonales. Esta sociedad está destruida en ese sentido porque se ha atacado a la familia. Se ha sembrado tanto la idea de la importancia de la autoestima que entonces ha formado un montón de personas llenas de ese falso concepto de la autoestima, que en realidad es un orgullo disfrazado, que están reclamando más y más para sí mismos, más de sus derechos, más de lo que merecen. Y entonces las relaciones están destruidas, matrimonios destruidos, padres que no saben lidiar o tratar con sus hijos o instruir a sus hijos, hijos que deshonran a sus padres, una falta de formación de carácter, una falta de entendimiento de las cosas más básicas de la vida. Y con solo mirar un poco las noticias y las redes sociales ven cómo se destruyen esos conceptos tan básicos como lo que es un hombre, una mujer, lo que es el matrimonio. Entonces, es una situación difícil la que tenemos que vivir, pero siempre estuvo ligado al problema base del corazón del ser humano. Sumamos a esto que muchos quieren encontrarle el sentido a la vida en las cosas materiales o en las experiencias. Entonces se trata de vivir la vida para tener o para obtener y entonces llenarme de esas cosas materiales que me van a dar esa satisfacción, pero que no dan realmente la satisfacción, porque el Señor ya dijo que la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Hay más miedos, hay más ansiedad, hay más preocupaciones, y el que más tiene más que perder también. Las cosas materiales no llenan. Ahora, podemos resumir entonces esto en 3 necesidades, como dice el pastor John MacArthur. Esto se puede resumir en las 3 necesidades básicas y generales que tiene cada ser humano. La primera es de conocer el amor verdadero. El ser humano necesita sentirse amado, necesita que alguien le ame de verdad, que le ame de manera incondicional. Obviamente también el amar o el dar el amor es parte de esa experiencia, pero hay una necesidad profunda de ser amado por alguien. La segunda es tener a alguien en quien poder confiar, alguien que realmente sea confiable, alguien en quien pueda descansar acerca de cómo es la integridad. Esto tiene que ver con las relaciones. Y la tercera es que el ser humano necesita también tener esperanza. Hay una necesidad de saber qué es lo que va a pasar, ver la luz al final del túnel. No estar en una incertidumbre completa del futuro, porque qué triste es cuando las personas no saben qué va a pasar, no saben qué va a pasar después de la muerte, no saben qué va a pasar con este mundo. ¿Por qué? Porque no tienen el conocimiento de la palabra de Dios, por lo tanto no tienen esta esperanza. Entonces hablamos de la necesidad del amor, hablamos de la necesidad de la fe y hablamos, en tercer lugar, de la esperanza. Y estas 3 cosas son las que menciona también el apóstol Pablo en su carta a los Corintios: la fe, la esperanza y el amor. Este pasaje que leemos, de algún modo nos va a ayudar a considerar en estas 3 cosas. Y tenemos que pensar en la situación en que vivían los discípulos. Recordamos que el Señor dio un discurso muy largo, discurso del aposento alto, desde el capítulo 13 hasta el capítulo 16, que estamos finalizando. Es muy largo. Tomamos un montón de sermones para hablar de eso. El Señor habló ciertamente de las cosas que iban a acontecer. Habló de que iba a preparar lugar para ellos, habló de su partida, habló de la venida del Espíritu Santo, habló de las cosas que ellos iban a enfrentar, de las adversidades, de las pruebas, de las circunstancias difíciles por la persecución.
¿Recuerdan ustedes que en los sermones anteriores hablamos de que ellos estaban tristes, estaban turbados, estaban angustiados y no podían entender con claridad todo lo que el Señor decía? Pero el Señor va añadiendo mayor luz y mayor información a su enseñanza, porque el Señor tiene este propósito de que ellos sepan que son amados en el Señor, de que sepan la importancia de la fe y que también tengan esperanza. Y leímos al finalizar este pasaje, si saltamos un poquito, ¿verdad?, hacia lo último, dice el versículo 33, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Qué gozo es para los creyentes saber que estamos del lado vencedor. En palabras del apóstol Pablo, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Entonces vamos a ver este texto tratando de comprenderlo en lo que allí dice, pero enfatizando en estas cosas. Dice el versículo 25, estas cosas os he hablado en alegorías, la hora viene cuando ya no os hablaré por alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. Esta palabra ya la mencionamos antes, alegorías, podría entenderse mejor como figuras del lenguaje, figuras que el Señor utilizó para transmitir muchas de las enseñanzas. Muchas fueron con parábolas, muchas imágenes en el discurso utilizó. Algunas de esas, evidentemente, aunque transmitían un concepto que era de discernimiento y de luz para los que tenían oídos para oír, en otro sentido, para aquellos que no creían, estaban veladas, porque no querían aceptarlas. Por eso el Señor muchas veces dijo que hablaba por parábolas, para que ellos no entendieran. Pero a los discípulos trataba de enseñarles, y lo hacía de la mejor manera, con estas figuras que evidentemente tienen algún matiz de misterioso, pero tienen una enseñanza sumamente importante para ellos. Así fueron las enseñanzas del Señor Jesucristo, y no porque Él quisiera ocultarles, sino que en el plan estaba que en un determinado momento, con la presencia del Espíritu Santo, todas esas cosas tendrían una claridad maravillosa, como alguien dice hoy en día, ¿verdad? Ahí cae la ficha, le cae la peseta y entiende y dice, qué maravilloso, todo lo que el Señor nos decía, cómo nos instruía. Pero dice en el Señor allí en el versículo 26, en aquel día, ¿cuál es ese día? El día que se cumpla la promesa del Espíritu Santo. Y entendemos que eso sucedió en Hechos capítulo 2, cuando el Espíritu Santo descendió sobre todos los que creían, y desde ese entonces en adelante sucede sobre toda persona que cree en el Señor Jesucristo, que responde al llamado del Evangelio de venir a la fe. Dios le concede el Espíritu Santo y por medio del Espíritu Santo puede no solamente comprender las palabras del Señor, sino también relacionarse de manera apropiada con Dios. En aquel día pediréis en mi nombre. Es decir, que por tener los creyentes el Espíritu Santo, nosotros podemos llegar a Dios en oración y clamar con esa confianza de que Dios mismo ha hecho una transformación en nuestro corazón, esa obra del nuevo nacimiento, ese corazón que era un corazón de piedra que fue transformado en un corazón de carne. Tenemos temor de sus mandamientos, queremos relacionarnos con Dios. ¿Y cómo pedimos? Pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Porque el Señor les enseñó a los discípulos a orar en su nombre, no como una fórmula mágica, no como una frase cliché que hace que las cosas sucedan, no, sino basados en el entendimiento de la obra de Cristo, en lo que Él hizo. Ahora, esto es algo realmente maravilloso, porque el Señor lo que está diciéndole a los discípulos es que ellos iban a tener un trato de forma personal con el Padre.
Y para los judíos de esa época eso era algo realmente sorprendente. Siempre Dios lo veían como algo distante, como algo al cual no se podía llegar o acceder. De algún modo estaba oculto, estaba velado. Ustedes saben que la presencia de Dios era manifiesta en el templo en un lugar en específico, que era el lugar santísimo. Y esa idea del lugar al cual no se puede acceder, al cual solamente el sacerdote una vez al año puede entrar luego de hacer un sacrificio por sí mismo, por los pecados de sí mismo, por los pecados del pueblo, y tiene que hacer allí su procedimiento y quizás salir rápido, porque si no era aceptado a Dios, podía morir allí. Pero ahora Jesús le está diciendo que ellos pueden pedir al Padre en su nombre. Este pasaje puede resultar un tanto confuso en una lectura rápida porque dice, en aquel día pediréis en mi nombre y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros. Pareciera ser como que Jesús no quiere rogar por nosotros. Pero más bien lo que él está diciendo es que lo que el Señor está logrando es el acceso de los discípulos a esta relación con el Padre de manera personal y directa. Y esto de ninguna manera pone a un lado la necesidad de Jesucristo como mediador o como intercesor, porque sabemos que eso es lo que el Señor hizo. Él es nuestro mediador entre nosotros y Dios Padre, y Él es quien intercede por nosotros. Pero durante el ministerio terrenal del Señor, los discípulos constantemente iban a Cristo y le pedían a Cristo y hablaban con Cristo. Ellos no tenían una relación directa con Dios el Padre. Sí pensaban en Dios como el Padre en el sentido creador. Los judíos entendían que Dios era Padre en el sentido de la nación de Israel, pero nunca pensando en que ellos iban a poder llegar directamente a Dios para relacionarse de manera personal con Dios. Entonces Jesús está diciendo que ellos iban a poder hacer eso, hablar directamente con el Padre. Sin duda, la obra de intercesora del Señor Jesucristo es necesaria. Y su obra mediadora, sin la cual nadie puede llegar a Dios, sumamente importante. Pero hay algo que cambia de la manera en la que los discípulos entendían antes la relación con Dios como Padre y ahora la están comprendiendo a la luz de lo que el Señor les anuncia. No es que cada una de las palabras que ellos decían tenían que ser traducidas o dichas por el Señor. Ellos mismos llegarían a Dios y hablarían con Dios, con esta cercanía y con esta familiaridad que solamente aquel que es salvo puede tener. Porque solamente los que somos hijos de Dios podemos llamar a Dios Padre. Y esto es lo que dice Pablo cuando utiliza esa palabra con un término muy filial, ¿verdad? Abba Padre, como decir papá, papá. El creyente puede llegar a Dios con esta cercanía, con esta familiaridad, porque ese acceso fue ganado por Jesucristo. Él entró al lugar santísimo por la ofrenda de su propio cuerpo, por el derramamiento de su sangre, por el perdón que nos dio a todos aquellos que hemos creído en Él. Y podemos tener ahora una relación con Dios, una relación real con el Padre. Entonces, este acceso directo que tenemos a Dios no elimina la obra de Cristo como intercesor, más bien confirma lo que Él ha logrado. Y ciertamente Cristo intercede en muchas cosas en las cuales no sabemos o no entendemos o no sabemos cómo pedir. La Escritura misma también dice que el Espíritu intercede por nosotros. Vemos esta obra trinitaria en la relación que hay entre cada creyente y Dios.
Dios como Padre, el Hijo y el Espíritu Santo obrando en nuestras vidas, porque al fin y al cabo Dios se da a conocer y se manifiesta por medio de su Hijo para que nosotros podamos relacionarnos con Él. Y eso es la verdadera religión, es tener una relación real con Dios. La palabra religión deriva de esa palabra, relación, una relación real con Dios. Entonces podemos llegar a Dios como Padre y confiando en la obra de Jesucristo a nuestro favor, que nuestros pecados han sido perdonados. Si alguien está cargando sus pecados, no puede tener esta confianza. No puede llegar ante Dios y pensar que va a ser acepto en base a sus obras, porque está cargando sus pecados, porque su corazón está sucio, está contaminado. Pero quien llega con la confianza en Cristo y en su obra, en lo que Cristo hizo en la cruz como mediador, entonces puede hablar con Dios Padre y pedirle al Padre todo aquello que quiera conforme a su santa voluntad. Esta es una diferencia muy grande de lo que proponen las demás religiones. Ustedes saben, bueno, el judaísmo, acabo de mencionar esa diferencia, de esa distancia que había con Dios y cómo muchos intentaban llegar y acercarse a Dios por medio del cumplimiento ceremonial de la ley y así fracasaban. El catolicismo romano también plantea esta idea de la necesidad de un sacerdote para confesar los pecados o para llegar a Dios. Y ni que hablar de las aberraciones acerca de la dependencia de la intercesión de María para llegar a Dios. Eso no es algo que Jesús enseña aquí en su palabra. Él le está diciendo a los discípulos, el Espíritu Santo va a venir. Y en aquel día, cuando el Espíritu Santo esté en ustedes, ustedes van a poder interactuar directamente con el Padre y le van a pedir en mi nombre y el Padre lo hará. Versículo 23 dice, en aquel día no me preguntaréis nada, de cierto os digo, todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre os lo hará. Qué maravilloso es cómo el Señor los guía a ellos al entendimiento correcto de lo que es la relación con Dios. Una relación real, experimental, pero basada en un conocimiento verdadero. Y el verdadero es Cristo. Entonces, tenemos un acceso a Dios que Él ganó. Y no porque nosotros seamos especiales o haya algo en nosotros que nos distingue, sino más bien en lo que Dios es y en lo que Dios ha hecho con nosotros. Por eso dice el versículo 27, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Este versículo es maravilloso. Piensen en la primera frase, el Padre mismo os ama. Los discípulos no tenían dudas de que Jesús los amaba. En la oración que vamos a leer luego en el capítulo 17 queda claramente confirmado el amor de Cristo por sus discípulos. Pero ahora Jesús le está diciendo, el Padre los ama. Y vean que el amor de Dios es un amor distinto al amor de Dios en el sentido general. Dios ama a todas sus criaturas. Dios ama en un sentido a todos los hombres. Hay un amor de Dios manifiesto para todos, pero hay un amor especial para su pueblo, para los escogidos de Dios, para aquellos que fueron elegidos desde antes de la fundación del mundo. Por eso el apóstol dice luego, mirad cuál amor nos ha dado el Padre en que seamos llamados hijos de Dios. O sea, ese cuál amor es tan grande, es especial, es para su pueblo. No porque en nosotros haya algo meritorio, sino porque Dios en su soberana y maravillosa
voluntad, dice su beneplácito, dice en Efesios, eligió personas para la salvación. Y a esos que eligió, les guió al entendimiento de quién es Él por medio de quien envió a este mundo, envió a su Hijo. Entonces, la única forma de poder experimentar ese amor de Dios especial es por el mediador, por Jesucristo. En Juan 3:36 leímos antes, el que cree en el Hijo tiene la vida, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. El mismo Dios que a unos ama, sobre otros descarga su ira. Y ciertamente Dios es amor. También nos dice la Escritura que Dios es fuego consumidor. En Juan 5:12 dice, el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Entonces vemos que la única manera de experimentar este amor de parte de Dios es que nosotros tengamos a Cristo, creamos en Cristo. En otras palabras, que amemos a Cristo. Porque el que cree verdaderamente en el Hijo, ama al Hijo. Por eso dice el versículo 27, el Padre mismo os ama porque vosotros me habéis amado. ¿Ama usted a Cristo? Una de las evidencias más grandes de que alguien es un verdadero creyente es que usted tiene amor por Cristo. Sí, usted puede decir, ha experimentado el amor de Cristo en el sentido de que entiende de que Él murió en la cruz, pero ¿ama usted a Cristo? Y Jesús dice, si me amáis, guardáis mis mandamientos. Y ciertamente no es que guardamos los mandamientos para ser salvos, porque así no podríamos ser salvos. Pero cuando hay un verdadero amor por Cristo, hay un sincero deseo de seguirle y de cumplir sus palabras. Vean cómo funciona entonces esto. El Señor hace una obra de gracia en un pecador que está perdido y que se va a la condenación. Y en esa obra de gracia el Espíritu Santo le hace nacer espiritualmente. Y con un nuevo corazón, entonces, y arrepentimiento genuino de sus pecados, abre sus ojos a una realidad espiritual donde ve que Dios se manifiesta a través de Jesucristo. Y por medio de Jesucristo, creyendo en Él, en su obra, en su sacrificio, puede llegar al Padre y tener una relación con el Padre. Y es entonces que se da cuenta esta maravillosa expresión que tenemos aquí, que el Padre le ama. Experimentamos el amor del Padre. Y cuando experimentamos ese amor del Padre, nos damos cuenta también de que eso es porque hemos amado al Hijo. Siempre es la obra de gracia de Dios en uno, pero donde uno también va actuando en consecuencia a esa gracia. La gracia de Dios haciéndole una nueva criatura, el amor hacia Cristo y el amor del Padre en uno. Esta es la gran necesidad que tienen las personas en este mundo. Saberse amados. Y nadie va a poder experimentar un amor más grande que el amor de Dios, ni más genuino y más puro que el amor de Dios. Por eso muchos van fracasando en este mundo de lado a otro buscando alguna experiencia de amor y se dan cuenta que no satisface porque ningún amor va a dar lo que el amor de Dios puede dar. Y si tenemos el amor de Dios, nos puede faltar el amor de cualquier individuo en este mundo, y ciertamente no sería nada grato no experimentar amor de nadie en la tierra, pero si tenemos el amor de Dios, tenemos lo más valioso y lo más importante. Un amor que no mengua, un amor que no se acaba, un amor que no cambia. Esta palabra no es el amor ágape, que se utiliza muchas veces para describir el amor de Cristo, el amor sacrificial. Esta palabra es la palabra fileo, que describe el amor de familia, el amor de relación. Tenemos una relación como hijos con un Padre que es perfecto y que nos ama de una manera perfecta. Asegúrese de no
perderse la experiencia de este amor. Y debemos sabernos amados, hermanos, porque ciertamente hay gran consuelo para nuestra vida cuando sabemos que el Padre nos ama de esta manera. En el mismo versículo se menciona la segunda gran necesidad, la necesidad de tener a alguien en quien creer, en quien confiar. Dice versículo 27, y habéis creído que yo salí de Dios. No es solamente creer como este mundo dice, sí, yo creo en Dios. Y sabemos que no hay allí una fe verdadera, sino una fe de labios. Este pueblo de labios me honra, pero en su corazón están lejos de mí. ¿Qué era creer? ¿Qué era para los judíos de esa época? Creer en Jesús, era ser un discípulo de Jesús, era identificarlo a Jesús como verdadero en lo que decía, sus palabras eran verdaderas, su descripción de sí mismo era verdadero, lo que Jesús hablaba del Padre o de la misma naturaleza humana era verdadero. Por lo tanto, creían en Jesús como quien decía la verdad. Pero podía haber muchos buenos maestros en esa época, sin embargo, no era esa misma forma de creer. No era un maestro, no era un sabio, ni aún un profeta, aunque también el Señor era profeta de Dios, sino debían creer con un entendimiento aún mayor. Debían entender que era el Mesías, era el enviado de Dios. Y aún el Mesías, como enviado de Dios, podía llegar a ser algo confuso para algunos de ellos. Pero vean lo que nos dice aquí el texto. Habéis creído que yo salí de Dios. No viene del cielo junto a Dios, sino que salió de Dios. Es mucho más profunda esta descripción. El Señor está hablando también aquí de su deidad. Versículo 28 dice, salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Un resumen maravilloso de la encarnación de Cristo. Sale de Dios, viene al mundo, sin duda está allí omitido, pero lo que el Señor está diciendo, viene al mundo a cumplir una obra. Vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, la obra de redención. Finaliza la obra de redención, deja el mundo y va ¿a dónde? Al Padre. Porque Él es Dios que se encarnó para cumplir la redención y ascendió a los cielos para sentarse en el trono y reinar. Los discípulos habían comprendido y habían creído, habían colocado la fe en Él como el Mesías. Los discípulos como Dios mismo. Sin duda una fe que todavía necesitaba madurar, una fe que necesitaba aclarar numerosos conceptos. Iban en un proceso, en un crecimiento, tanto de conocimiento como de práctica. Y a veces somos un poco duros en juzgarlos a ellos, pero ciertamente ellos aún no tenían el Espíritu Santo. Ellos estaban a cierto tiempo de recibir el Espíritu Santo y poder ya comprender todas estas cosas con este discernimiento espiritual interno. Pero tenían fe en el Señor. Entonces vemos que ellos colocaron la fe en Cristo. Dice el versículo 28, y le dijeron, he aquí ahora hablas claramente, ninguna alegoría dices. Parece ser que van entendiendo algunas cosas. Versículo 30, ahora entendemos que sabes todas las cosas, están reconociendo la omnisciencia de Jesús. Sabes todas las cosas. No hay necesidad de que nadie te pregunte. Muchas veces se hacían preguntas como una manera de ayudar a los maestros a poder clarificar conocimientos o ampliar sus conocimientos, cosas que no se habían preguntado antes. Pero Jesús no necesitaba crecer en su conocimiento. Él ya tenía el conocimiento de todo. Él no necesitaba preguntarle nada a nadie. No vemos una pregunta así de Jesús a otras personas con una carencia de conocimiento. Ni tampoco él tenía algo que fuese oculto de la misma experiencia de ellos.
Como vimos antes, Él conocía los temores de ellos, conocía lo que había en su corazón, las emociones que ellos tenían. Y así como el Señor conocía a sus discípulos, nos conoce a nosotros. Sabe todas las cosas, sabe sus luchas, sabe sus temores, sabe si usted es alguien que no ha experimentado el amor verdadero, sabe si usted no se siente amado o no tiene nadie a quien amar. Y la fe de estos discípulos sería probada. Ellos tendrían que enfrentar situaciones donde esa fe tenía que ser moldeada. Por eso Jesús le dice en el 31, ¿ahora creéis? Antes no creías, ahora creéis, ahora tienen un poco más de conocimiento, de luz, pero ¿de verdad creen? Algunos traducen esta frase como si no fuera una pregunta, como diciendo, ¿ahora creéis? Y luego dice, pero viene la hora en la que seréis esparcidos. Y ciertamente nuestra fe a veces fluctúa. A veces podemos decir que hay una gran confianza en el Señor y podemos enfrentar pruebas y adversidades y los temores se desvanecen. Y hay otros momentos donde esa confianza se va y empezamos a temblar o a hundirnos, como Pedro en el agua, ¿verdad? Sí, quiero ir hacia ti y no importa que sea caminar en el agua y de repente veo el viento y se empezó a hundir. Ellos tendrían que enfrentar esos sufrimientos, esa persecución, una manera de alertarles a ellos de que esa fe tenía que ser fortalecida, de que debían velar, como el Señor dice más adelante, velar y orar para no entrar en tentación. Pero también los conforta, porque aunque lo iban a dejar al Señor solo, el Señor iba a quedar solo con el Padre en su oración, como vamos a ver en el capítulo siguiente. Aún así, los conforta en el último versículo y les dice que todo lo que el Señor le había hablado era para que tengan paz. El Señor primero les dijo que Él quería el gozo en ellos, que el gozo de ellos sea cumplido. Ahora les dice que quiere la paz del Señor. El Señor quiere nuestro gozo y quiere nuestra paz. Hermanos, eso nos tiene que dar mucho consuelo. Aun cuando haya aflicciones, aun cuando haya pruebas, aun cuando haya dificultades en este mundo, aun cuando nuestro entendimiento de las cosas no sea el óptimo, aun cuando hay cosas que parecieran ser confusas del obrar de Dios o de lo que Dios nos habla o nos enseña, el Señor quiere que tengamos gozo y paz y por eso nos enseña, por eso nos da su palabra, por eso nos da sus promesas. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Esperanza. No solo el amor que necesitamos experimentar, que es el amor que nos da el Padre mismo nos ama, Cristo nos ama, el Padre nos ama. Podemos sabernos amados y relacionarnos con un Dios de amor que se ha manifestado a nosotros de una manera maravillosa, por gracia. Nosotros no le buscamos, Él nos buscó a nosotros. Y podemos llegar con esa confianza a nuestro Padre a orar y a pedirle porque ese acceso fue abierto. Porque lo oramos en el nombre de Cristo confiando en su sacrificio. Tenemos a alguien en quien creer porque Él es creíble, es real, es seguro, es verdadero. Creemos en Jesús como el Mesías, como el enviado de Dios porque Él es el Salvador. No buscamos poner confianza en otro, porque solamente en Cristo hallamos la salvación. Y tenemos esperanza, porque aunque en el mundo haya aflicción, Cristo es vencedor del mundo. El mundo como este sistema malvado, organizado, satánico, de los demonios, de Satanás, que busca el mal del creyente, que busca el sufrimiento, la incomodidad y todas estas cosas
del enemigo planeadas en contra del creyente, pero que el creyente puede confiar de que aún en medio de todas esas cosas malas, la mano soberana del Señor puede utilizar todas esas cosas malas aún para nuestro bien. Cuando más persecución hubo en la iglesia del Señor, más se esparció el evangelio por todas partes. Cuando más sufrieron los cristianos, más gloria hubo para el Señor por la dependencia y las oraciones de los santos. Sí, ciertamente, el evangelio no nos promete un mundo color de rosas en las cosas terrenales. Tendremos que enfrentar dolor, dificultades, tristezas, pero estamos del lado vencedor, y eso solamente podemos decirlo con confianza si nuestra fe está en Cristo, si nuestra creencia está en Él, si tenemos esta relación real con Dios, no algo ceremonial, externo, no algo de domingo, sino de día a día. Si nuestra esperanza está puesta en Él, porque Él es vencedor. Él quiere nuestro gozo, Él quiere nuestra paz y Él nos ama. ¿No encontramos en estas palabras de Jesús, amados hermanos, el consuelo que necesita nuestra alma? Piense en sus situaciones particulares, en sus luchas, en sus temores, en sus tristezas, y entienda que lo que Dios nos muestra en su palabra es que la solución viene de Él, la gracia viene de Él, el gozo, la paz y el amor viene de Él, y la esperanza viene de Él. Oremos. Quiero pedirte, oh Dios, en esta mañana por cada uno de nosotros, para que las circunstancias particulares que estamos viviendo puedan ser entendidas a la luz de tu santa voluntad, de tu palabra, de lo que tú quieres hablar a nuestro corazón. Consuela, Señor, a aquellos que están en aflicción, en pruebas, en dolor. Da entendimiento, Padre, a aquellos que lo necesitan para entender tu voluntad, para aplicar tu palabra. Concédenos fe, Señor, fe para vivir de manera tal de honrarte, fe para seguir tus mandamientos. Quizás alguno necesita la fe para creer en Jesús como Salvador, arrepentirse de sus pecados. Que nadie, Señor, de los que están aquí siga su vida sin experimentar el amor verdadero, porque es tan grande el amor con que nos has amado, que pueda haber una profunda convicción de eso en nuestras vidas, para vivir así, Señor, con gozo y con gratitud. Pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.